Buenas tardes, en esta oportunidad vamos a conocer un poquito ya de lleno lo que es la ley de Ohm. Estamos ya en el curso de electricidad y electrónica, mantenimiento básico de estos dos sistemas. Vamos a empezar conociendo algo muy importante que es la ley de Ohm. La ley de Ohm la vamos a dividir en un triángulo, si nos damos cuenta, en un triángulo. Lo dividimos en tres partes porque son los tres elementos fundamentales en los cuales consiste un circuito eléctrico o electrónico. En un circuito eléctrico o electrónico vamos a obtener voltaje, resistencia e intensidad. Entonces, de estos tres valores, dividimos el triángulo en tres partes. Estos tres elementos, voltaje, resistencia, intensidad o corriente, el voltaje, este elemento lo vamos a representar por los voltios y con una letra B mayúscula. La resistencia la vamos a representar por medio de ohmios y su simbología va a ser la letra, un símbolo griego de ohmios. Y la intensidad o la corriente la vamos a medir en amperios. Y su simbología va a ser una letra A mayúscula. Teniendo estos datos muy importantes, entonces nosotros vamos a poder conocer los tres valores en un circuito eléctrico básico. Vamos a hacer la representación de un circuito eléctrico y vamos a ver cómo es que se interpreta y cómo vamos a identificar o cómo podemos encontrar un valor desconocido. Veamos. Este es un circuito eléctrico básico que es alimentado por un voltaje y tenemos una representación de una resistencia. Veanlo bien. Tenemos una resistencia y la intensidad o la corriente es todo lo que fluye alrededor de este circuito eléctrico. A esto le vamos a llamar nosotros intensidad. Entonces, en un circuito eléctrico básico lo tenemos que alimentar por voltaje. Este va a tener una resistencia y lo que fluye, todos los electrones que fluye a través del circuito eléctrico le vamos a llamar intensidad o corriente. ¿Qué pasa cuando yo tengo resistencia y tengo intensidad? Vamos a suponer que tengo estos dos valores, resistencia e intensidad. Y no tengo voltaje. Yo necesito saber cuál es el voltaje que se genera a través de un circuito eléctrico. Entonces, dice la fórmula. Este triangulito es bien importante porque lo vamos a aprender. Si yo tapo voltaje, si nos damos cuenta, nos queda únicamente resistencia e intensidad. Entonces, de ahí vamos a partir que la fórmula para hallar el voltaje va a ser igual, repito, si tapamos el voltaje, nos queda resistencia e intensidad. Entonces quiere decir que va a ser igual a la resistencia por la intensidad. Vamos a poner valores para ver un ejemplo. Vamos a despejar aquí rapidito. Vamos a poner valores y vamos a suponer que yo tengo una resistencia de 4 ohmios y tengo una intensidad de, pongámosle 3 amperios. Y la fórmula me dice que para hallar voltaje va a ser igual, y voy a sustituir estos valores. Estos valores que están acá los voy a sustituir en la fórmula. Y entonces la resistencia dice que tengo 4 por la intensidad que dice que tengo 3. Si multiplico 3 por 4 nos va a dar 12. Quiere decir que yo tengo un voltaje de 12. Y ya vimos que el voltaje se representa por voltios. Entonces quiere decir que yo tengo 12 voltios. En este circuito
Si yo no conozco cuál es mi voltaje, pero sí tengo la intensidad y tengo la resistencia, entonces a la hora de aplicar la fórmula nos damos cuenta que yo tengo 12 voltios. Vamos a despejar ahora la resistencia. Voy a sustituir valores. Vamos a suponer que ahora no tengo resistencia. Lo vamos a hacer con otro tipo de color. Vamos a suponer que ahora yo no tengo resistencia y necesito encontrar la resistencia. Voy a poner otros valores. Vamos a suponer que yo tengo aquí 12 voltios y que tengo, cambiamos de valores aquí. Vamos a suponer que yo tengo una intensidad de 6 amperios. Y entonces, pero no conozco mi resistencia. Lo que yo necesito encontrar es la resistencia. Entonces ahora vengo aquí, miremos ahora. Voy a tapar la resistencia porque es lo que no tengo. ¿Y qué dice allá? Voltaje partido intensidad. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. Dice que la resistencia va a ser igual, si la tapamos, nos queda voltaje intensidad, pero miren, hay una línea divisoria entre ellos dos, de arriba a abajo. Entonces va a quedar que voltaje partido intensidad. O sea, partido quiere decir dividido la intensidad. Sustituyendo valores, entonces me quedaría 12 voltios dividido entre de 6 amperios que tengo, 12 dividido entre de 6, entonces nos queda que es igual a 2. Entonces prácticamente yo en este circuito obtengo una resistencia de 2. ¿2 qué? Vamos aquí, resistencia dice que se mide en ohmios y tiene su simbología, un símbolo griego de omega, el símbolo griego de omega, y entonces yo tengo una resistencia de 2 ohmios. Es fácil y sencillo trabajar con este sistema. Vamos a encontrar ahora la intensidad, es el último. Miremos ahora entonces, voy a borrar aquí intensidad, porque yo no tengo intensidad. Voy a cambiar valores, voy a dejar 12 voltios y pongámosle aquí ahora una resistencia de 4 ohmios. Si nos damos cuenta entonces, ahora yo tengo voltaje y tengo resistencia. Miremos qué pasa. Si yo tapo la intensidad, me quedaría voltaje dividido R. Entonces, vamos a buscar la intensidad. Intensidad es igual a voltaje dividido la resistencia. Si tapo intensidad, volvemos a explicarlo, nos quedaría voltaje dividido resistencia. Entonces, ahora miremos, sustituyendo valores, tengo 12 voltios dividido 4 ohmios. 12 dividido entre 4 es igual a 3. Entonces quiere decir que en este circuito, cuando yo tenga 12 voltios y tenga una resistencia de 4 ohmios, la intensidad o la corriente que va a fluir en este circuito va a ser igual a 3 amperios. Vamos aquí, intensidad o corriente dice que se mide en amperios. Su representación va a ser una A mayúscula. Jóvenes, esto ha sido la ley de Ohms, espero que les haya quedado claro. Más adelante vamos a explicar ya cómo hacer mediciones siempre con la ley de ohmios cuando ya tengamos cuando tengamos circuitos en serie y circuitos en paralelo. Nos vemos en una próxima.